Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad. Para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad. En la red de Radio Red RCN. Con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este jueves 1 de diciembre de 2016. Empezó el último mes del año. Esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes en las próximas horas. Lo que hizo Medellín ayer con el homenaje que le rindió a los muchachos infamemente sacrificados en el accidente de aviación más absurdo que uno puede imaginar, nos recuerda las apoteosis y los triunfos romanos. No ha habido en la historia algo que se parezca. Alguien dijo con toda razón que había sido el acto más hermoso que se había visto en el fútbol del mundo. Con toda razón. Medellín se sobró. Medellín le dio una lección y Antioquia le dieron una lección al mundo de lo que es la solidaridad, el amor, la unión de los espíritus a través del deporte y a través del dolor que une y que multiplica los afectos más entrañables del corazón. Lo de Medellín ayer es un acto que no se borrará jamás. Pasarán los años y recordaremos siempre ese 30 de noviembre en Medellín. Lástima, pues, algunas pequeñas cosas para notar. El obispo, ¿habrá obispo o arzobispo en Medellín? Parece que no hay. Es él en la gramilla, en cualquier parte donde estuviera. ¿Qué pasó con el obispo? ¿O con el arzobispo? Eso no hay, eso no existe en Medellín. No hay quien rece una oración, sino toda la gente que estuvo allá. Eso no son aficionados, esos son seres humanos que rindieron el homenaje más conmovedor que la historia pueda recordar. Eso fue Medellín ayer. Ante los ojos del mundo le dio un ejemplo a todos de lo que significan los valores del espíritu. Antioquia la Grande, Medellín, la ciudad más maravillosa que uno pueda imaginar. Esa es la Medellín, esa es la Antioquia, ese es el pueblo colombiano verdadero. Eso que vimos ayer es un ejemplo de lo que puede ser este pueblo si tiene los dirigentes que se merece. Pues con razón estuvieron el alcalde y el gobernador allá llevando su ofrenda floral, vestidos como no sabemos para qué, para un día de campo. Hay que guardar ciertas formas, hay que manifestar ciertos respetos. El saquito y la corbata no les hubiera ido de más, señor alcalde y señor gobernador. Que tanto estuvieron por encima de ustedes el pueblo que definitivamente no se merecen. Su vestimenta lo demostró todo. Pero qué cosa grandiosa, qué cosa imponente. No ha habido un acto parecido en la historia de Colombia. El golpe de Estado en plena marcha. Esto ya es definitivamente un hecho. Entre Juan Manuel Santos alias Juanpa y el Congreso de Serviles entregaron el país. Se lo entregaron a las FARC e incurrieron en un golpe de Estado. Con una tesis ahora maravillosa. Los juristas Roy Barreras y Juan Fernando Cristo resolvieron que la sentencia de la Corte Constitucional
que fijó todo, trazó todas las líneas de lo que debía tener el acuerdo con las FARC, no era aplicable porque eso se refería al otro acuerdo y que este es otro distinto. Perdónenme la expresión, pero lo digo desde el fondo del alma, que parte payasos. Porque no puedo decir que son unos ignorantes, porque es que uno no puede ignorar tanto. Eso no es posible, eso no es posible. Son un par de payasos. Se están burlando del pueblo colombiano. De manera que la Corte Constitucional tiene que dictar sentencias todos los días, porque cada día la sentencia se queda atrasada, anquilosada. ¿Saben ustedes lo que es la jurisprudencia? ¿Saben ustedes lo que son los precedentes judiciales? ¿Saben ustedes lo que ha sido sobre esa materia la jurisprudencia inquebrantable de la Corte Constitucional? ¿Y cómo cuando toca un tema y lo resuelve, el tema quedó resuelto? El tema. Dice que acuerdo nuevo. ¿Cuál acuerdo nuevo? No había ninguno, pero si lo hubiera, la sentencia de la Corte Constitucional en todo lo pertinente es perfectamente aplicable. En fin, esos son los dirigentes que dieron el golpe de Estado. Un golpe de Estado para una república banana. Eso fue lo que hicimos. Mientras la gente de Medellín y de Antioquia nos dan el ejemplo de lo que es nuestro pueblo, estos payasos políticos nos demuestran que estamos regidos como si fuéramos una república banana. La reunión de la OPEP en Viena, contra todas las expectativas que había inclusive en la mañana de ayer, dispusieron bajar la producción en 1.2 millones de barriles por día y el precio del petróleo se subió inmediatamente a $50. En los alrededores de 50, ligeramente por encima de 50 el Brent, ligeramente por debajo de 50 el WTI. Inmediatamente. Es la primera vez en muchos años que la OPEP toma una decisión de esas y compromete inclusive países que no son miembros de esa organización, como Rusia. Los soldados tienen la culpa por cumplir su deber. Esto sí es inaudito. Unos soldados en cumplimiento de su deber dieron de baja un par de bandidos que estaban con armas y que estaban con sus uniformes de combate, es decir, con sus overoles de matar gente. Los dieron de baja y se comprobó que esos ni estaban en las zonas reservadas, ni no había ninguna razón para que no se les pudiera tratar como lo que son, como unos delincuentes en actividad. Pues estos mamertos que vinieron de la ONU condenan a los muertos porque estaban violando todas las reglas y todos los protocolos, y también al ejército. Es que el ejército les ha debido intimar rendición a la distancia, esperar que primero les disparen, para después decirles, bueno, ya nos dispararon, entonces ahora sí entramos en combate. Eso es lo que se nos vino encima, queridos amigos. Eso es lo que trajimos acá, a estos mamertos que se pronuncian de esa manera contra el ejército, y no hay quien defienda a esos muchachos. Seguramente ahora los meten a la cárcel, o quién sabe qué demonios los van a hacer, porque el ejército colombiano no tiene quien lo llore. No hay alto mando militar, ni hay ministro de defensa, ni hay nada. Cumplieron su deber, y por estar cumpliendo su deber, los condenan. Dieron de baja un par de delincuentes que como delincuentes murieron. Eso fue lo que pasó. ¿Quién va a disparar ahora? ¿Quién nos va a defender? Esto es inaudito. No sabemos quiénes son esos muchachos, no sabemos cómo estaba conformado el grupo militar. Sabemos que cumplieron con su deber y que son dignos de nuestro aplauso y de nuestro reconocimiento. Muy triste que esto termine en la muerte de colombianos, pero es que son unos bandidos. Y a los bandidos hay que tratarlos como lo que son, como bandidos de alta peligrosidad. Ahora, ya que pasó el golpe de Estado, ahora sí viene la tributaria. De manera que amárrense los pantalones. Ustedes, senadores y representantes golpistas, ahora aprueben la reforma tributaria. Y súbanle el precio de la gaseosa a los obreros, a los campesinos, a la gente del pueblo colombiano.
y suban el precio de todas las cosas en un 18%, suban el IVA. Bien puedan, adelante. Y pónganle impuesto de renta bien alto a la gente que se gana más de 2.700.000 pesos al mes. Bien puedan, sigan adelante, los vamos a felicitar y los vamos a aplaudir. ¡Qué maravilla son ustedes! Vamos a ver cómo les va en las próximas elecciones. Sus nombres quedarán registrados para siempre, por golpistas primero y por volverse contra el pueblo colombiano al aprobar una reforma tributaria absurda. Claro, ustedes no pueden decir, entonces ahora hagamos austeridad, entonces ahora miremos en qué nos gastamos un endeudamiento externo gigantesco y una bonanza petrolera enorme. No lo pueden decir, porque como ustedes se robaron esa plata, entonces ahora le tienen que cargar la mano al pueblo colombiano que los vio robar. Muy bien, les va a ir muy bien. Les auguramos muchos éxitos en las próximas elecciones a todos ustedes. Ya tenemos la lista, ya está circulando por las redes y la tendremos muy presente el día de las elecciones. El futuro del Canal 1, sorpresa. Bueno, nos parece muy bien que unas personas de origen económico muy modesto como Daniel Coronel y Yamid Amá tengan una fortunita que supera los 100.000 millones de pesos para ofrecer por un canal. No somos envidiosos, los felicitamos. Quiere decir que eso es tener éxito en la parte comercial del ejercicio profesional. Eso. Los periodistas hacemos periodistas y hay algunos que tienen tiempo para comercializar el periodismo y para ganarse 100.000 millones de pesos, 107.000 para ser más exactos. Felicitaciones. Los diálogos con el ELN volverán el 10 de enero. Esto es una maravilla. De manera que el secuestro de Odín Sánchez tiene plazo. Tiene plazo. De aquí al 10 de enero no se preocupen, manténganlo en cautiverio. Y dejen a la familia esperando minuto a minuto, segundo a segundo, una noticia sobre Odín Sánchez y los demás secuestrados. Los demás secuestrados. ¿Qué pasa con ellos? ¿No son colombianos? ¿No son seres humanos? ¿No son personas en los términos del Código Civil colombiano? Que nos lo explique el jurista Juan Camilo Restrepo. Que nos explique por qué. Por Odín Sánchez hay que esperar y por los demás secuestrados no. ¿Por qué esa diferencia entre personas en Colombia? Las cenizas de Castro se pasean por La Habana y van camino a Santiago, donde serán inhumados los restos. No van a tener problemas en el trayecto porque no van a encontrar tráfico. Como en Cuba ya no quedaron ni automóviles siquiera, entonces el cortejo puede marchar tranquilo hasta Santiago. No hay un automóvil en Cuba, los automóviles son del año 50. Lo que es un milagro es el de los mecánicos cubanos que son capaces de mantener en actividad y en funcionamiento a esos dinosaurios del automovilismo. Pero aparte las cosas, entonces Fidel Castro marcha en olor de santidad. Otra apoteosis para él. Y las víctimas, nos preguntamos. Los centenares de muertos que hubo aquí el 9 de abril por cuenta de Fidel Castro. Los miles y miles de muertos por cuenta del ELN, del EPL, del M-19, de los bandoleros que armó Fidel Castro para asesinar colombianos. Y los del paredón en Cuba, 8 o 10.000, ¿cuántos fueron los que fusiló Fidel Castro? Con el Che Guevara y con su hermano, con el hermano de Fidel, con Raúl. ¿Y qué pasa con los centenares de miles de cubanos que perdieron la patria, que tuvieron que salir exiliados buscando un refugio en cualquier parte? Honor pues a Fidel Castro, el peor tirano y el más sanguinario criminal de América. La tasa de desempleo subió ligeramente, pero eso nos tiene sin cuidado, doctor Perfetti. Sus estadísticas ni nos van ni nos vienen. Hablemos del empleo informal. Hablemos de qué es lo que usted llama un empleado, para que sepamos quiénes son los desempleados. Repitamos eso, contémoselo al pueblo colombiano para que vea la farsa que hay detrás
de su desempleo de un solo dígito. ¡Qué triunfo!, ¿no? Ayer veíamos en una calle a unos muchachos haciendo maromas en un semáforo para que les regalen unas monedas. Están empleados, según el doctor Perfetti. Queda dicho todo. El doctor Oscar Iván Zuluaga, candidato electo a la presidencia de la República por el pueblo en las elecciones pasadas, denuncia penalmente al presidente Santos ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, porque el presidente Santos, sorprendido como quedó por sus patrañas en el caso del hacker, ahora resolvió proteger al almirante Chandía, que es el autor de toda la trapisonda, y volverse contra Oscar Iván Zuluaga y decirle que él infiltró la campaña de Santos. A ver de dónde saca eso. No sea temerario, no sea abusivo. Seguramente la Comisión de Acusaciones no hará nada, pero queda la constancia histórica de que usted ha sido acusado como un delincuente por mentir ante el pueblo colombiano. A usted no le infiltró la campaña nadie. Usted hizo lo que hizo con la campaña de Oscar Iván Zuluaga y crear el fantasma del hacker para destruirlo moral y políticamente. Usted es un presidente espurio, no se le olvide. Sacaron una nueva especie de junta del SENA. De la junta sacaron al representante de la Iglesia porque Colombia es un Estado laico. Entonces, como es un Estado laico, los representantes de la Iglesia no pueden estar en juntas de carácter educativo como esta del SENA. Muy buena esa conclusión, muy buena esa conclusión. En parte, pues, la Iglesia se lo merece por estar ausente de los grandes temas del corazón de los colombianos. Ayer la ausencia de los sacerdotes y especialmente del obispo o arzobispo de Medellín, de los actos que se cumplieron en el Atanasio Girardot, demuestra cuán lejana está la Iglesia de la gente, cuán poco le importa a la gente y cuán inoportunos son esencialmente inoportunos. Lo cierto es que los sacaron de la Junta del SENA. Dijo la señora María Ángela Holguín, canciller de Colombia: tenemos eterno agradecimiento con Cuba. Si se refería a Fidel Castro, porque estaba haciendo referencia a Fidel Castro, nuestro agradecimiento es por los miles de colombianos que murieron el 9 de abril, por los centenares de miles que se mataron después de 1948 hasta 1953 en la violencia política, como consecuencia del Bogotazo. Gracias, Fidel, gracias por esos 300.000 muertos. Gracias por haber armado a las FARC, al ELN, al EPL, a los bandoleros, al M-19. Gracias. Mataron un poco de colombianos que seguramente estaban de sobra, ¿no, canciller Holguín? ¡Qué horror, por Dios! En Alepo, Siria, están pidiendo que dejen entrar ayuda humanitaria a un sector de la ciudad antes de que se convierta en un inmenso cementerio. Pero eso no importa, no le importa a nadie, a nadie. A la gente en Alepo la van a matar de hambre y de necesidades. Está pasando algo parecido en Mosul. Estos salvajes de ISIS, en lugar de rendirse y de encontrar una realidad, y es que no tienen espacio, y es que se tienen que someter a las leyes y se tienen que entregar al ejército iraquí, están adelantando una campaña de resistencia amparados en 500.000 habitantes de Mosul que les están sirviendo como escudos humanos. Ya no tienen comida, ya no tienen agua. Ese va a ser otro gigantesco cementerio. ¿A quién le importa? A nadie, probablemente. Oficina Europea de Policía deja al descubierto por error investigaciones antiterroristas que se adelantaron entre los años 2006 y 2008. Es lo que dice, que es por esos años. Buena policía europea esa, ¿no? Buena policía que por error deja al descubierto sus investigaciones más secretas. John Brennan, director de la CIA, advierte a Trump sobre Irán y Rusia. Sobre Irán le dice que es un error abandonar el tratado antinuclear
celebrado con esa potencia porque es un peligro brutal. Irán es capaz de tirar una bomba atómica. Y sobre Rusia le dice que tenga cuidado en el manejo que le dé al señor Putin. Trump debe estar muy agradecido con esas recomendaciones. El paro en Lufthansa. La línea aérea alemana está en paro. Ha hecho un ofrecimiento muy importante, pero los pilotos están pidiendo 5 años de retroactividad. Obviamente no conocemos la ley alemana y no conocemos el corazón de esta discusión, pero que en una convención colectiva, en una discusión entre el sindicato y una empresa, se pida lo que dejó de hacerse en los 5 años anteriores, todo acumulado, pues eso sencillamente puede equivaler a la quiebra de Lufthansa, una de las compañías aéreas más importantes del mundo. Aquí en Colombia tenemos una noticia: el gobierno será fiador de Electricaribe. Ya sabíamos que esos platos rotos los tendríamos que pagar entre todos los colombianos. A eso equivale. Señores colombianos, paguen los platos rotos de Electricaribe. Eso vale 320.000 millones de pesos. Esa bobería. Pero como lo llaman, es un fiador. Un fiador, sí. Y el deudor principal, ¿qué dinero tiene para responder? Ya sabemos que no tiene dinero. Luego esa fianza es efectiva para el fiador que la otorga. Perdimos 320.000 millones el primer día. Para empezar, ¿cuánto nos va a costar Electricaribe? Juan Carlos Abadía está en un lío de 1.072 millones de pesos. Y Santos se dirige a los cafeteros, esos de los que vivió durante tantos años como un príncipe en Londres, sin hacer nada, sin trabajar, viviendo como un príncipe, no como un rey. Bueno, pues entonces ahora les dice que no hubo nunca un gobierno que hubiera atendido tanto las necesidades del gremio cafetero, y que ahorren ahora, que ahorren harta plata, que estamos en las vacas gordas, porque pueden venir las vacas flacas. Santos y su sapiencia sobre el café, sobre la condición de los cafeteros, sobre la situación en que están y las posibilidades que tengan de ahorrar dinero, porque la carga de café hasta 100.000 pesos, o la arroba de café a la 10ª parte de ese valor, que es la relación entre arroba y carga de 1 a 10. De manera pues que, cafeteros, ahorrar, no paguen deudas, no atiendan sus obligaciones inmediatas, porque están en una enorme bonanza con el café a ese precio de 100.000 pesos por carga. ¡Ay, Santos! ¡Ay, Dios mío! Más le valiera quedarse callado que manifestar su indolencia, su manera de ser, su agresividad. Es que nunca nadie hizo tanto por los cafeteros como yo. Sí, señor, vivir de ellos durante tantos años como un rey en Londres. ¿No fue así? Que nos desmientan. Y en Hoy en la Historia estamos recordando a un personaje que murió en un día como hoy en el año de 1928, José Eustacio Rivera, el grande escritor del Huila, grande poeta, grande novelista, que nos legó, entre muchas cosas de su producción intelectual, un tesoro inagotable, La Vorágine. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en La Hora de la Verdad. Tata Castro. Doctor Londoño y a todos los oyentes, muy buenos días. Se realizó ayer en la Atanasio Girardot de Medellín el homenaje póstumo por las víctimas del avión accidentado que traía a los jugadores del equipo chapecoense brasilero, quienes por primera vez llegaban a una final de un torneo internacional. El mismo lugar en el que iban a jugar el partido de ida de la final de la Copa Suramericana, a la misma hora en que debía disputarse el partido, Atlético Nacional, sus hinchas y la ciudad de Medellín le rindieron un emotivo tributo que pasará a la historia. Miles de personas con camiseta blanca, flores, velas y luces llenaron las tribunas del estadio como símbolo de solidaridad con todos los jugadores, periodistas y tripulación fallecidos. En esta ocasión eran todos hinchas del mismo equipo, el chapecoense, porque el fútbol es eso, unión, solidaridad, respeto y hermandad. Así lo expresó el presidente de Atlético Nacional, Juan Carlos de
de la Cuesta, quien invitó a la reflexión y saber que lo más importante es la vida. El momento más triste llegó cuando el canciller de Brasil, José Serra, tomó el micrófono y expresó su agradecimiento al pueblo colombiano y en especial al Club Atlético Nacional y a Medellín por su apoyo y solidaridad. Escuchemos, doctor Londoño, las palabras del canciller que marcaron el corazón de todo el mundo. Los brasileños no olvidaremos jamás la forma como los colombianos sintieron como suyo el terrible desastre que interrumpió el sueño de ese heroico equipo de Chapecoense, una especie de cuento de hadas con final de tragedia. Durante sus palabras, desde la tribuna solo se escuchaba el canto de los hinchas que decía así: que lo escuchen en todo el continente, siempre recordaremos campeón al Chapecoense, la canción que crearon para el club brasilero en Medellín. Los jugadores de Atlético Nacional asistieron con uniforme negro acompañados de su técnico Reinaldo Rueda, quien con sus palabras le dio gracias al fútbol brasilero por todo lo que nos ha enseñado. Uno a uno fue nombrando de memoria a cada jugador fallecido. La vida sigue, doctor Londoño. El sueño no se ha acabado. Lucharemos cuando sea el momento. Ahora es el momento de cuidar de las familias. Estas fueron las palabras del presidente encargado del equipo brasilero desde Chapecó. Gracias Medellín, gracias Colombia. Este homenaje histórico honra el deporte en todo el mundo. Los colores blanco y verde del chapecoense los portará por siempre Atlético Nacional como símbolo de esperanza y paz. Estas fueron las palabras de despedida del canciller de Brasil, José Serra. Bueno, algo más hermoso no se ha visto. Algo parecido tal vez no se vuelva a ver. Es el mundo entero el que está conmovido por lo que hizo ayer Medellín, por lo que hizo el pueblo antioqueño, por lo que hizo el Atlético Nacional, por lo que hicieron sus jugadores, sus hinchas, pero sobre todo por lo que hizo ese pueblo maravilloso de Antioquia. Le dieron una lección al mundo de los más altos valores de la especie humana. Entre los miles de mensajes que llegaron recordamos uno que nos decía: nos ha devuelto la esperanza en el género humano. Eso fue lo que hizo ayer Antioquia, eso fue lo que hizo ayer Medellín. Qué cosa tan hermosa, qué cosa tan bella, no la olvidaremos jamás. El mundo entero, óiganlo bien, el mundo entero está conmovido por lo que hizo Medellín. Cuando convocaron a la gente para que fuera al estadio, dijimos, bueno, en una gradería se van a reunir unas cuantas personas. No le cabía un alma al Atanasio Girardot. Así fue, ¿no, Tata? No cabía un alma en las calles. Tuvieron que cerrar las puertas. Que había más gente afuera que adentro. Bueno, esa, señores, es Antioquia, esa es Medellín, ese es el pueblo colombiano. Este tributo a estos muchachos, a estos bravos muchachos, cuyos sueños de felicidad, de amor, de grandeza, que estaban cifrados en el mundo, quedaron truncos por un absurdo. Pero no quedó trunco el amor por ellos, la solidaridad con ellos, los llevaremos siempre en nuestros corazones. Montserrat Fernández. Muy buenos días. Bueno, pues tal y como usted había adelantado, doctor Londoño, el Congreso refrendó el acuerdo de paz con las FARC y remató lo que muchos consideramos un descarado golpe de Estado. La sesión comenzó a las 10 de la mañana, se extendió hasta las 9 de la noche y hay que decir que fue un continuo show donde los congresistas se disputaron sus minutos de ego, ¿no?, para salir en la televisión. Tal y como ocurrió en el Senado, la bancada del Centro Democrático se ausentó del recinto en el momento de la votación como signo de rechazo, y así como otro bloque de representantes del Partido Conservador liderado por su expresidente David Barguil
quienes insistieron en que no votaban por un tema de principios democráticos. Dijeron que lo que negó el pueblo solo puede ser viabilizado nuevamente por ese mismo pueblo, algo que a mí, por ejemplo, me parece de una lógica aplastante, pero que el gobierno, a través de su ministro de Interior o el representante Roy Barreras, no lo ven así y dicen que nosotros somos los que no estamos entendiendo. Dijo el ministro Cristo en respuesta a Barguil, y les voy a leer las palabras textuales para que después no digan para que después digan que igual nos inventamos algo. Nos dicen que si el pueblo dijo no a un acuerdo de paz, el Congreso no puede decir sí a ese acuerdo. Pero resulta que han olvidado un pequeñísimo detalle, y es que la propia sección quinta del Consejo de Estado ha dicho que este es un nuevo texto. Y el senador Roy Barreras añadió que el llamado Fast Track está vivo y listo para ser activado, y que la ponencia de la magistrada Calle así lo contempla. Dice, palabras textuales nuevamente, no estoy esperando la decisión de la Corte sobre el Fast Track. Ahí dice que ese mecanismo y las facultades para el presidente están vivos. Y lo que dice el acto legislativo es que la refrendación los activa, y eso es lo que hizo el Congreso. Una refrendación popular respaldada por más de 14 millones de votos. Y añadió que la Corte está decidiendo una demanda del Centro Democrático sobre el viejo acuerdo que no aplica para las nuevas para el nuevo acuerdo logradas semanas atrás y que incluye un gran número de propuestas del no. Lo que diga la Corte será sobre el viejo acuerdo, y ese acuerdo fue negado y ya no existe. Este es un nuevo acuerdo y, por ende, esta refrendación en el Congreso activa las herramientas del acto legislativo para la paz. ¿Saben qué? Me quedo muda ante estas conclusiones y malas justificaciones. ¿No le da vergüenza decir semejantes cosas? ¿No es esta la prueba reina de la manera descarada en la que algunos juegan con el lenguaje para hacer trampa? El señor Roy Barreras es acupunturista. Obviamente no es jurista. Lo que pasa es que los acupunturistas son gente inteligente y para entender las cosas del derecho basta simple inteligencia. Las manifestaciones de la Corte Constitucional tienen que ser entendidas con respecto a esos acuerdos entre las FARC y el gobierno en La Habana. Y a eso le pueden hacer los retoques que quieran. Los principios fundamentales de la sentencia de la Corte tienen que ser respetados. Eso no lo entiende el señor Roy Barreras porque no lo quiere entender. O mejor, él sí lo entiende. Lo que pasa es que es de muy mala fe. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia. Gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es jueves 1 de diciembre del año 16. Son las 6:37 de la mañana. Mientras a Iván Márquez, el narcoterrorista conocido de autos, el criminal, lo reciben en el diario El Tiempo, el periódico de don Luis Carlos Sarmiento. La revista Semana lo acoge y es vitoreado en el recinto del Congreso de la República. Mientras los camaradas del presidente bolivariano de Colombia, los próximos amnistiados por el régimen del primer cartel de la droga en el mundo, violan el cese al fuego en el sur de Bolívar, al enhiesto procurador Alejandro Ordóñez lo reciben con cajas destempladas en un agrio recibimiento protagonizado en la Cámara Baja. Ordóñez, quien regresó en la Cámara Baja por la señora Robledo, Angélica Lozano e Intia Asprilla, quienes encabezaron el mitin. Ordóñez, quien regresó 3 meses después de haber sido sacado por la puerta de atrás por el Conejo de Estado, quien actúa como apéndice de Juanpa y sus camaradas del castrochavismo, los mismos que le entregaron el paz y salvo moral a la comandante Teodora alias Piedad Córdoba, y exoneraron de toda culpa al guerrillero peor alcalde de Bogotá, Gustavo Petro Urrego. A Ordóñez lo saludaron con un cartel de 4 palabras: Ordóñez anulado por corrupto, como lo anuncia hoy la revista oficial. El cartel fue el primer detonante.
La Cámara Baja volvió por los fueros de don Amadeo Rodríguez, el padre de Rudolf Holmes, cuando los gritos entre unos y otros, las rechiflas. El Congreso parecía una fiesta en Corraleja, un enfrentamiento entre las barras bravas de congresistas. Pero Ordóñez habló del conejo al plebiscito del 2 de octubre, que el acuerdo había sido maquillado, que a él no le temblaría la mano para extraditar a los narcoterroristas de turno. Doctor Londoño, ¿cómo hemos caído debajo? Al valiente Ordóñez lo silban, pero a Iván el Terrible lo amnistían. Estas son las gracias del gobierno del camarada Santiago. Bueno, es que en eso estamos, exactamente en eso estamos, y esa es la radiografía del país. Yo no sé usted por qué se queja, al contrario, lo tendríamos que agradecer, William. Esa es la verdad, esa es la verdad. No, aquí son los aplausos para los criminales, ¿sí?, y los silbidos para prohombres como Alejandro Ordóñez. Sí, señor. Entonces, ese es el nivel de estimativa que tienen la señora Robledo y las otras personas que la acompañaron en esa silbatina o en ese mitin contra Alejandro Ordóñez, felicitando a los criminales, eso sí, felicitando a Márquez y felicitando a Catatumbo y felicitando a los que se roban las niñas. Yo no sé por qué una de esas señoras hace tanto mitin en favor de la mujer. ¿Estará muy de acuerdo con los abortos forzados de las niñas secuestradas por las FARC? ¿Le parecerá eso muy lindo? ¿Le parecerá eso digno de encomio? Pues uno no entiende esas personas, definitivamente no las entiende. Sale pues a protestar en favor de las mujeres, pero a felicitar a los que las tratan y tratan a las niñas como tratan las FARC, esos salvajes de las FARC, a las niñas de los campesinos colombianos. Pero, ¿para qué insistir en eso? Lo cierto es lo que queda en resumen. Allá en la Cámara de Representantes se le hace una silbatina a Ordóñez y una ovación a Márquez y a sus camaradas asesinos. Bueno, cada uno se retrata como se quiere dejar ver, y ellos y ellas son así. Santiago Castro. Doctor Londoño, muy buenos días para todos nuestros oyentes y a los compañeros aquí en la mesa. Finalmente la OPEP acordó reducir en 1 millón de barriles la producción de los países miembros. Arabia Saudita producirá 500.000 barriles menos al día e Irán mantendrá su producción en 3,79 millones de barriles diarios. La filtración inicial de la noticia, doctor Londoño, disparó de inmediato los precios del petróleo en más de 7%. Es la primera vez desde 2008 que la OPEP acuerda reducir su producción, asunto que muchos no creíamos posible por los conflictos cada vez más graves entre el otrora imperio persa, Irán, y la casa saudí. La OPEP suspendió además a Indonesia, país que produce 722.000 barriles diarios de petróleo, pero pues su posición no es clara y no parece estar interesada en respetar las decisiones del bloque. El petróleo WTI subió ayer 9,31%, resultado que de mantenerse podría incentivar al sector en Colombia, aunque se requiere apoyo decidido por parte del gobierno nacional, especialmente en materia de orden público y seguridad jurídica. Francisco Lloreda, doctor Londoño, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo, insistió en declaraciones al diario Portafolio que mientras no tengamos un régimen fiscal más competitivo, se logre operar en territorio, los trámites y licencias no sean más expeditos sin perder rigor y existan inquietudes de seguridad jurídica, los precios internacionales pueden dispararse, pero la mirada de los inversionistas estará principalmente en otros países. Cambiando de tema, ayer se adjudicó el Canal 1 a la Sociedad Futura Plural Comunicaciones S.A., en la que participan CMI, NTC, RTI y HMTV1. Este grupo presentó, doctor Londoño, una oferta por 107.500 millones de pesos, 9,6% más que la evaluación realizada por la Universidad Nacional, que había tasado la licitación en 98.268 millones de pesos.
el representante de Jorge Barón, Eduardo Noriega, interpuso un recurso de reposición, pues no comparten la forma como se calculó el precio, asumiendo 4 operadores cuando en realidad solo hay 3. En definitiva, quedó adjudicado el Canal 1 a Daniel Coronel y su grupo por un periodo de 10 años a partir del mes de mayo de 2017. Eso se llama tener éxito en el mundo comercial del periodismo. Pues nos parece digno de encomio, a nosotros no nos molesta la empresa, quiere decir que estos señores están dedicados a una empresa, claro, a una empresa que produce mucho dinero, porque el que tiene más de 100.000 millones de pesos para ofrecer es porque es dueño por lo menos de esos 100.000 millones de pesos y de bastante más. Felicitaciones, eso nos parece muy interesante. Y quiere decir que hay periodistas con mucho éxito, que si no lo tienen en el campo del periodismo, porque no se lo merecen, lo tienen en el campo comercial, y pues congratulaciones. Aquí estamos en un mundo de empresa libre, y se puede hacer empresa lícita con todo, inclusive con el periodismo. Eso fue pues lo ocurrido ayer, eso es lo que tenemos, y en un minuto estamos con el doctor Jaime Castro, abogado, exconstituyente, exministro, exalcalde de Bogotá, a quien no quisieron oír en el Congreso de la República porque el Iscanito estaba muy afanado. ¿Cómo le parece? Los temas jurídicos, este es uno de los más reputados juristas colombianos. Atendido, escuchado, respetado en todos los lugares, fue constituyente, luego conoce muy bien lo que llamamos la historia del establecimiento de una norma, en este caso de la Constitución del año 91. Pues hay que escucharlo, y no le dieron 10 o 15 minutos más que necesitaba para exponer sus dudas jurídicas sobre este tema. Estaban muy de afán, había que salir como fuera. Jaime Castro, por eso. Un hombre superior, Jaime Castro superior a Vizcanito, ¿no? Vizcanito, próximo candidato presidencial de Juanpa. Bueno, muy bien. En un minuto estaremos con el doctor Jaime Castro, aquí en La Hora de la Verdad.